Bueno, el papel de los medios modernos de comunicación, modernos de la comunicación social. O sea, cómo hoy en día nos comunicamos entre todos. Y es variado, ¿verdad? Variados son los medios de comunicación. Las redes sociales, eh, el WhatsApp, que no es una red social, eh, es un mensajero que se utiliza ya hoy en día también como una red social, ¿verdad? Bueno, hoy en día los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva. ¿Qué significa persuasiva? No quiere, eh, no quiere convencer de algo, de hecho que lo hace. Una herramienta persuasiva que nos permite mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, ya sea a través de WhatsApp, que ya decía yo que se utiliza como una red social, el Facebook, que es una web, es una red social, Twitter, una red social de textos cortos, podemos decir, Instagram, una red social de imágenes y de textos también, pero más de imágenes. ¿Qué otro tenemos? El, ¿Cómo es el de la musiquita? El de los bailes. Espera que voy a mirar porque tengo en mi escritorio. Ahí está, el TikTok. El TikTok, ya. Ayer hablábamos también de eso, ¿verdad? De esta persona que había fallecido y que se dedicaba a esas cuestiones, ¿verdad? Y pues, yo me equivoqué el dato, yo decía 3.232.000, creo que dije, no recuerdo. Hoy leí en las noticias y decía 62.000, decía. Estoy perdido un poquitito. $62.000 fue la deuda, por eso es que ultimaron a esta persona, 62.000. 68.000, decía. Es mucho, pero para una vida y sin motivo. Bueno, seguimos. Los medios de comunicación, el TikTok, decía yo, ¿no? Los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva. Nos convencen de la propaganda, de la publicidad o simplemente de dar a conocer lo que las personas tienen, ¿verdad? Y que algunos también tienen la intención de ganar dinero, de hacerlo rentable. Muchos, de hecho. Cuanto más visualizaciones se tienen en sus publicaciones, también tienen un rédito económico importante, por cierto. Y hay que también tener talento para eso, ¿verdad? De los influencers, que nos permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos, tanto a escala nacional como internacional. Y aquí viene lo interesante. Lo internacional, ¿verdad? Internacional. De todo el mundo uno puede visualizar ahí, al instante casi, ¿verdad? Todo lo que ocurre. El tema de la pandemia, por ejemplo, minuto a minuto sabíamos cuántos contagios, cuántas muertes, todos los días. Y hoy volvimos otra vez un poquitito a eso, ¿verdad? Todos los días revisábamos el Twitter oficial del Ministerio de Salud para ver cuántas personas, cuántos decesos por día. Que todavía no había disminuido, pero sí lo que ha disminuido es el contagio. La rapidez y el dramatismo con que los medios de comunicación masivos o de masas nos informan. Mira, rapidez por un lado y dramatismo, o sea, también le dan un toque, ¿verdad? Así de drama para todas las informaciones casi. Se han ido incorporando en nuestra realidad. Casi de todo seguramente, ¿verdad? Hasta el último rincón de la República sí tiene eh, un, un teléfono inteligente, un smartphone, puede estar al tanto de todo. Esto ha cambiado la vida social de las personas, ¿verdad? Y hay personas, la mayoría diría yo, ¿verdad? O una gran cantidad,
una gran parte, estar pendiente de todo eso, ya sea de forma manipulada o por necesidad o por obligación. En el caso de la educación, por ejemplo, en las escuelas, colegios y universidades, estamos al tanto de todo. Tenemos que estar atentos a todo. Con esta cuestión, ¿verdad?, de las clases virtuales, por ejemplo, ¿verdad? Estar atento no solamente a las clases que uno va a impartir, sino también a las consultas pertinentes sobre el tema, ¿verdad? El grupo en cuestión, o sea, ustedes, eh, muy poco, eh, este, muy pocas consultas emiten. Emiten consultas, sí, pero muy pocas. No sé si digo por suerte. Bueno, pero la verdad que me hace bien no tener tantas consultas. No me molesta responder, pero cuando son muchas nomás, de un grupo así. Por lo general, las universidades no son tanto trabajo, pero sí los colegios y escuelas. Pero yo les digo, les cuento que si los alumnos te consultan algo, yo estoy feliz. O los docentes estamos felices porque hay muchos, y en algunos grupos la mayoría que no responden. Uno tiene que estar insistiéndole para que haga su tarea, y no ellos solicitando o preguntando algo, ¿verdad? Así es la realidad, lastimosamente. Bueno, seguimos. Creo que ustedes también en parte vivieron eso de tercer año. Eh, bueno, y el aprendizaje no se da así nomás. Bueno, se han ido incorporando en nuestra realidad. De hecho, yo estudié un posgrado en TIC en el 2012 y ahí aprendí mucho sobre esta plataforma y otras que me son muy útiles. Y yo ya había incorporado eso a mi realidad en cuanto a mi profesión como docente y ya estaba metido en el tema. Y muchos compañeros, colegas no lo hicieron, ¿verdad? Y tuvieron que adaptarse, como dice Iván. No nos dio tiempo para adaptarnos a él. Sí. Por suerte yo seguí ese curso, ¿verdad?, de un año. Es un posgrado, una especialización en TIC. Y justo empezaban recién las especializaciones de ese ámbito en esa época y yo aproveché. Tenía un costo muy bajo, ¿verdad? Aproveché. Y bueno, me sirvió y me sigue sirviendo hasta hoy en día. Bueno, es más, yo imparto cátedras sobre TIC en dos cursos, ¿verdad? Y eso me viene muy bien. Sí, porque al enseñar uno aprende. Tengan en cuenta eso. Ustedes al enseñar, si van a enseñar, ¿verdad? Sí o sí van a enseñar. Van a ir aprendiendo más sobre sus materias. Y eso es muy bueno. Porque te exige, pues, el medio te exige. La realidad te exige a que mejores. Ante ellos, nos es difícil tomar una actitud serena. Llega una noticia, por ejemplo, ¿verdad? O un video y terrible. Hoy mostraron un video terrible en un grupo familiar y del WhatsApp. Y bueno, y no sé para qué cuestión envían esas cosas. Muy feo, muy feo. Y eso te altera. Es difícil tomarlo con calma todo lo que se publica, ¿verdad? Pero como ayer también dijimos, hay que analizar siempre lo que se nos envía. Analizar y tomarlo con serenidad bueno, o nos aferramos a un mundo estático también, y eso no podemos también rechazar todo ni aceptar todo. Analizar si lo que nos emiten. O nos desarraigamos por completo quedando a merced de cualquier novedad que se nos emite, o ignoramos y nos quedamos en el pasado. Tampoco podemos hacer eso. De pasada estamos hablando de las generaciones, hace como 2 o 3 clases anteriores. No podemos vivir del pasado. No tenemos que aferrarnos al pasado. Pero tampoco eh, pensar que lo nuevo es porque es nuevo, hay que aceptar todo tampoco. Lo que hay que ir haciendo siempre es analizar el pasado, evitar esos mismos errores en nuestro presente y proyectarnos a un futuro. Pero como les digo, ese futuro no está en inmediato. Esa inmediatez de los medios masivos de comunicación no nos tienen que influenciarnos así totalmente. Llega una información, a mí me suelen decir, ¿verdad?, mis familiares, eh, está pasando tal cosa, y le digo, y la fuente le digo, y no sé, alguien me envió, y
no porque alguien haya enviado eso, ya es verdad. Siempre yo cuando en un grupo se envía, y soy muy cuestionador en ese sentido, le pregunto, ¿y la fuente? ¿Y saben qué hago? La misma información busco en internet y ahí me dice, y ustedes seguramente hacen lo mismo, ahí me dice que no es verdad. Murió fulano, dice, voy a pasar quién que falleció. Esta es la doctora Polo, del programa ese de la jueza. Y revisé y no, viviste coleando. Las fake news, las noticias falsas y malintencionadas, por doquier, a toda hora. Y eso hay que atender. No porque está publicado en internet o se te envía algo, es cierto, es verdad. No, hay que saber la fuente y la fuente tiene que ser fuente confiable. Bueno, dice, ignorando el pasado. Tampoco podemos ignorar el pasado y basarnos en las novedades. Un punto medio, análisis crítico de todo lo que se nos publica, de todo lo que se nos envía. En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los medios masivos. Sí. Y yo les cuento que cuando yo tenía, un poco, cuando era adolescente, 1900, el siglo pasado, 1995, 96, 94, no, antes, era que adolescente y era adulto ahí. 1989, 88, 87, ahí está. No recuerdo cuántos años tenía, pero yo me comunicaba eh, con personas del exterior eh, por, por correspondencia, por el correo normal, con cartas. Y recuerdo que a Estados Unidos llegaba en un mes mi correspondencia y volvía otra vez en otro mes. O sea, y en Alemania ni qué decir. El promedio era un mes de ida y un mes de vuelta. Para conocer un poquitito lo que pasaba afuera y lo que nos pasaba adentro también. Porque eso de las noticias internacionales era puro mentirita. No llegaban cosas, pues era dictadura, pues. Nos llegaban cosas muy resumidas. Y se iban también cosas muy resumidas. Y por eso es que nos comunicábamos de esa forma. No es haciendo espionaje, sino era nuestra realidad y queríamos comunicarnos con personas de otros lugares, ¿verdad? De otros lares. Y eso pasaba. Hoy en día, mira, con un, con un clic uno ya se comunica con cualquier país del mundo. Y eso es muy bueno. Yo recuerdo la caída de la muralla en Berlín, ¿verdad? Bueno, la muralla que dividía Berlín. Y yo recuerdo ese momento y me llegaban informaciones. Ah, y escuchaba radio onda corta, sí también, para escuchar de momento, pero para llevar documentos, no, tardábamos muchísimo tiempo. Bueno, a ver, dice después, en las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los medios masivos. Estos influyen sobre la forma de actuar o de pensar de las personas, sí, pero ojo con eso, hay que tener criterio para aceptar una verdad. No hay que aceptarla nomás, sino hay que analizarla, como estaba diciendo. Lograr modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad. Yo recuerdo antes, en la época en que yo estudiaba en la facultad, eh, yo estudié filosofía, éramos grandes cuestionadores, eh, pero en el colegio, en los colegios nosotros aceptábamos todo lo que decía el profesor y la profesora. Si ella decía que vos eras un, no sé, aceptaba nomás. O si te dice que la Tierra era cuadrada, aceptaba nomás también. No cuestionábamos en mi época. Hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Antes utilizaban manuales para enseñarnos. Hoy en día la información viene de cualquier parte del mundo y cambia cada rato. Por eso es que estamos mal acostumbrados de repente a que una información que nos llega ya tomamos como una verdad sagrada, irrefutable. Y eso no debe ser así. Lograr modificar la forma en que los hombres conocen, sí, por supuesto. Hoy aprendemos más de memes que de cualquier otra cosa. No sé si ustedes recuerdan, son muy jóvenes, ¿verdad? Algunos, algunas, pero y está Álvaro está ahí, algunos. Entonces, eh, antes, por ejemplo, habían estos humoristas, cómicos humoristas en la televisión paraguaya, ¿verdad? Y en el mundo luego. Hoy en día, opa, güey. Mira, un meme nomás ya te dice todo.
Incluso se aprenden de los memes. Y los memes hoy en día también son formas de enseñar a los chicos. Vos le pones en la introducción de la clase un meme ironizando algo y eso es más atrayente que, no sé, que cualquier cosa. Eh, que quieras hacer una introducción a un tema, ¿verdad? Pero vos pones un meme y eso llama muchísimo la atención y enseña mucho. Dependiendo, ¿verdad? De qué tipo de meme, obviamente, ¿verdad? Relacionado con el tema, por supuesto. Ha cambiado la forma de aprender las cosas. Yo decía esto de los humoristas, ¿verdad? Porque es cierto. Hoy en día un meme es más gracioso que un chiste que alguien te cuente, o que alguien te cuente un chiste. Yo recuerdo antes que en el colegio era siempre famoso, había uno que sabía contar el chiste. Bueno, fulano, contanos más un chiste. Vamos a ver. Bueno, sigo. De pensar de esas personas logra modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. Por lo que nuestro objetivo primordial radica en analizar las consecuencias que ha traído para la sociedad dicha influencia y ahondar y concientizar sobre ese problema, para no ser cómplices de esa característica del hombre postmoderno. Y acá introducimos un término nuevo, el hombre postmoderno. ¿Y el moderno? ¿Acaso ya sobrepasamos lo que significa la modernidad? Y sí, la modernidad con todos los avances tecnológicos y científicos. Perfecto. Ahora, ¿a qué le llamamos postmoderno? Los postmodernos, o sea, la postmodernidad tiene que ver con la forma de ser, de pensar y de actuar del ser humano. Pensar, actuar y sentir, las tres dimensiones del ser humano. ¿Qué va cambiando? El hombre postmoderno, podemos decir que a partir del año 2000 empiezan a surgir nuevos seres, pero la posmodernidad ya es un poquito antes. Nuevos seres con un pensamiento distinto, con una forma de ser. Incluso no hablo solamente de las personas, podemos decir, la, la persona común, sino del pensamiento filosófico y científico que se va desarrollando, el pensamiento sociológico que se va desarrollando. El meme, por ejemplo, es producto justamente, los memes son producto de la posmodernidad. Ya se ha cansado de lo racional. Mira, te cuento, la modernidad es relacionada con la racionalidad. Todo racional, todo ordenado, el orden, la razón. Sin embargo, la posmodernidad está influenciada por la anarquía y la irracionalidad. El hombre ya se ha cansado de lo racional y va tendiendo hacia lo irracional. Vamos a ver si nuestro texto explica. Creo que no explica. Hay que entenderlo más directamente ya, ¿verdad? Que tiende a aferrarse a valores transitorios. Ahí está. Como se le suele decir, ¿verdad? La pérdida de valores. Pero que en realidad no es pérdida de valores, sino es, como dice Nietzsche, es la transmutación de valores. Actualmente, la sociedad, y cuando hablo de la sociedad, hablo de todo en todos los ámbitos de la sociedad, intelectual, de todo, se toma de valores transitorios, débiles y superficiales. Hoy en día es más importante para la sociedad lo que uno viste o cómo se ve que cómo es por dentro. Dice, los productos mismos y toda esa amalgama de información que recibe a diario, superficial de un día y al día siguiente, las verdades ya no son, las verdades y los valores ya no son, estáticos como antes, o más estáticos, de hecho que nunca lo fue, o sea, totalmente, no existen verdades absolutas, y más aún hoy en día. Las verdades van cambiando día a día, cada día llega algo nuevo y eso me impresiona y me cambia mi forma, mi actitud, mi forma de pensar, sentir y actuar. Mismo lo que ocurrió en Summer, ¿verdad? Eso ha cambiado muchísimo. Miren, casi se le destituye a este ministro del Interior, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Esto incluso le pudo haber costado el cargo al presidente de la República. Ojalá no ocurra. No digo porque esté a favor de su gobierno, no, pero siempre cuando hay un cambio de gobierno brusco, hay personas que se aprovechan de eso y siguen robando.
Bueno, por suerte no, ¿verdad? Seguimos. Además, demostrar cómo el estudio de los procesos de comunicación en general y de la comunicación masiva en particular le han permitido convertirse en algo más que un simple proceso de difusión de la información. No es solamente un proceso de difusión de la información, porque esa misma información va alterando, va influenciando y cambiando al ser humano. Eso es así, como estábamos diciendo. Se ha convertido en parte inseparable del sistema de relaciones sociales existentes. Y de ahí podemos hablar de las redes sociales, por ejemplo, la forma en que uno va cambiando. Este, por ejemplo, nuestra Miss Paraguay, que casi llegó a ser mi universo, ¿verdad? Y bueno, eso minuto a minuto y cómo así íbamos alentando, ¿verdad? Ya me incluye yo y nunca voté por ella. Bueno, bueno, de hecho que no voté por nadie voté, ¿verdad? Tengo que admitirlo, por nadie voté. Pero, bueno, eso también, este año al menos, fue el año pasado, fue algo, no recuerdo si fue este año o el año pasado, creo que fue este año. Eso también, nuestra forma de en cómo se dieron las cosas, ha movilizado muchísimo. Y conste que en el Parlamento se presentó un proyecto de ley para desestimar justamente la belleza de la mujer, tomando como algo, como una violencia de género, incluso, ¿verdad? Tomándola a la mujer como un objeto. No corrió ese pedido, ¿verdad? Y siguieron, o sea, sigue incluso, ¿verdad? El tema de las elecciones de las misas. Es un tema, es un debate todavía. Bueno, se mandó al archivo, se archivó eso. Creo que en cualquier momento puede volver a surgir. Bueno, son formas de ver la realidad. Bien, lo que hay que hacer justamente es aprovechar lo mejor de las redes sociales o los medios masivos de comunicación, aprovechar lo mejor y desestimar, dejar de lado lo malo que posee. Esa sería ¿verdad? Mi opinión al respecto. Y de hecho que es la opinión de, podemos decir, de la sociología con respecto a la comunicación social de masas que se dan hoy en día. Muy bien, no sé si hay preguntas.